este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Me habéis pasado un video muy interesante de una personalidad mexicana, Angélica Aragón, la cual ella afirma, muy segura, de que no hay prueba histórica de la existencia de nuestro Señor Jesús y todo lo que eso infiere, o sea, su resurrección, la fe cristiana, todo eso. Y lo vamos a responder para que nadie se lleve a engaño, porque Angélica Aragón obviamente es una personalidad mexicana que es muy conocida y muy respetada en México. Y precisamente por esta influencia pública que ella tiene, pues considero muy necesario analizar con serenidad unas afirmaciones que ella ha realizado acerca de Jesús. Con esto, pues no pretendo juzgar las intenciones del corazón de las personas ni atacar personalmente absolutamente a nadie. Además, al final de sus declaraciones, que vamos a ver ahora a continuación, ella misma afirma que cree absolutamente en Jesucristo. Pero eso yo lo veo un tanto contradictorio, ¿verdad? Sin embargo, ella, durante una reflexión que ella hace, pronuncia una frase que desde el punto de vista histórico resulta sencillamente insostenible. Ella dice, de manera literal, la parafraseo: no tenemos ningún vestigio histórico de Jesús. Por eso digo que me parece un tanto extraño que ella luego diga, sí, yo creo en Jesús. Si no existió, ¿cómo puedes creer en él? ¿Verdad? Es algo totalmente ilógico. Así que voy a compartir pantalla. Aquí. Vamos a escuchar con atención lo que dice pues, nuestra amiga Angélica y luego le vamos a dar la debida respuesta. Pero, eso sí, antes de empezar a verlo, ese like que hay que darle a todos los videos, a todos, no solamente a este, a todos. Compartirlo y si eres nuevo en el canal, pues me apoyas con tu suscripción. Ahora sí, vamos a escuchar a doña Angélica. No tenemos ningún vestigio histórico de Jesús. No hay nada histórico. De los faraones, si alguien ha estado en Egipto, hay todo. Uh-huh. El cetro, la corona, la momia con dientes, pelo, uñas, están ahí. Uh-huh. No hay nada que negar, ¿no? Están, bueno, dones de los faraones. Pues sí, ahí están pegados con una tachuela en el Museo del Cairo. Sí. Entonces, de ellos no hay duda de que existieron y estamos hablando hace 4, 5, 6 mil años. Jesús apenas 2000. No hay nada de Jesús, una tumba, una osamenta. En el sur de Francia hay, por ejemplo, reliquias. En la ciudad de Toulouse, que es una ciudad romana, en el sur de Francia hay una espina, la Santa Espina, en una catacumba, ahí se entra y todo. Pero ¿a quién le consta esa Santa Espina de dónde salió? No permiten que se analice, etcétera. Entonces, bueno, pues es una cuestión de fe. Yo creo absolutamente en Jesucristo. Ella cree, aunque también cree que no existió, pero ella dice creer en Jesucristo, ¿no? Bueno, ella sabrá pues en quién tiene puesta la fe. Pues bien, la frase central de todo esto es: no tenemos ningún vestigio histórico de Jesús. Así que detengámonos ahí. Esa afirmación no es una conclusión de la investigación histórica contemporánea. Ese es exactamente todo lo contrario. La existencia de nuestro Señor Jesús es aceptada por prácticamente todos los especialistas serios en historia antigua
incluidos investigadores agnósticos, ateos, judíos y no cristianos. Es más, fíjate, los judíos en diferentes partes de su literatura, ellos como no pueden negar la existencia de Jesús, niegan sus milagros. ¿Sí? Ellos no pueden negar su existencia, niegan sus milagros. Y que eso lo hacía con brujería, y que eso lo hacía con el poder de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todo ese conglomerado de agnósticos, ateos, judíos y no cristianos no pueden negar la existencia de Jesús. Eso sí, se discute quién fue Jesús, que es muy diferente. Cómo deben de interpretarse sus palabras. ¿Qué conciencia tenía de sí mismo o cómo valorar históricamente los milagros y la resurrección? Pero su existencia como personaje real del siglo I no constituye una controversia académica importante. Incluso Bart Ehrman, historiador agnóstico y crítico del cristianismo tradicional, sostiene que Jesús existió y que esta es la conclusión de prácticamente todos los especialistas competentes en la antigüedad. Y aquí se está confundiendo una prueba histórica con un resto corporal. La historia no exige encontrar los huesos de una persona para reconocer que esa persona existió. Si aplicáramos semejante criterio, tendríamos que eliminar de los libros de historia a una enorme cantidad de personajes antiguos cuyos cuerpos jamás han sido encontrados o identificados. La existencia histórica se establece mediante testimonios escritos, fuentes independientes, proximidad cronológica, referencias de contemporáneos o de generaciones cercanas, datos arqueológicos contextuales y la explicación más razonable de los acontecimientos posteriores. Por eso, comparar a Jesús con los faraones, eso es un error metodológico. Los faraones eran monarcas que gobernaban uno de los estados más poderosos de la antigüedad. Disponían de ejércitos, escribas, arquitectos, artesanos y enormes recursos económicos. Construían templos, monumentos y complejos funerarios. Además, la religión egipcia promovía expresamente la conservación del cadáver mediante la momificación. Si algo se conoce de Egipto o el Cairo, pues son por las momias. Y son los museos, por ejemplo, hay un museo en Londres donde se conservan esas momias reales y creo que ahí estaba Tutankamón y esa cultura que tenían los faraones, pues eso ha llegado hasta hoy. Los museos conservan esas momias reales precisamente porque aquella civilización desarrolló rituales y técnicas destinados a preservar los cuerpos precisamente de sus gobernantes. Jesús, en cambio, no fue un faraón, no fue un emperador rodeado de escribas oficiales, no mandó construir una pirámide, no acumuló coronas, ni cetros, ni tesoros. Fue un predicador judío itinerante, procedente de una pequeña población de Galilea, que terminó ejecutado por el poder romano mediante una pena reservada para esclavos rebeldes y para los peores delincuentes. ¿Qué comparación puede establecerse entre el ajuar funerario de un monarca egipcio y las posesiones de un crucificado de Judea? Es como decir que una persona humilde del siglo I nunca existió porque no dejó un palacio, porque no dejó una corona, ni una momia en el museo. La comparación no demuestra
la inexistencia de Jesús. Únicamente demuestra que un faraón y Jesús ocuparon posiciones sociales radicalmente diferentes y pertenecieron a culturas funerarias completamente distintas. Pero vayamos a las pruebas, que es lo que a ti y a mí nos interesa. Los primeros documentos cristianos conservados no fueron escritos muchos siglos después. Las cartas auténticas de San Pablo son los textos más antiguos del Nuevo Testamento y son anteriores a los evangelios. Pablo escribe dentro de la primera generación cristiana y afirma haber conocido personalmente a Pedro y a Santiago, identificado como el hermano del Señor. No está hablando de personajes legendarios situados en un pasado remoto, estaba hablando con personas concretas con las que se encontró varias veces en Jerusalén. En la carta a los Gálatas, pues ahí se narra ese encuentro donde San Pablo, movido por una profecía, fue a buscar a los principales de la iglesia, Pedro y Santiago. También en la primera carta a los Corintios, San Pablo transmite una fórmula de fe que él mismo había recibido anteriormente, que Cristo murió, que fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a Cefas, a los 12, a Santiago, a los apóstoles y a más de 500 hermanos. Es decir, la proclamación de la muerte y resurrección de Cristo no aparece como una leyenda inventada varios siglos después. No. Se encuentra en el corazón mismo de esa primera comunidad cristiana. Alguien podría responder, pero José Manuel, tú estás citando fuentes cristianas. Lógicamente van a decir eso. Naturalmente que son cristianas, claro que sí. Fueron escritas por personas que quedaron convencidas de que habían conocido al Señor o recibido el testimonio de quienes lo conocieron. El hecho de que una fuente tenga una determinada perspectiva no la convierte automáticamente en falsa. Los historiadores no desechan un documento porque su autor tenga convicciones, intereses o intenciones. Lo examinan críticamente, lo comparan con otras fuentes, obviamente, y determinan qué información puede extraerse de él. Si elimináramos todos los documentos escritos por seguidores, partidarios, discípulos, soldados, funcionarios o admiradores de un personaje, perderíamos buena parte de lo que sabemos de la antigüedad. Además, Jesús no aparece únicamente en documentos cristianos. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, menciona la condena de Santiago y lo identifica como el hermano de Jesús llamado el Cristo. Josefo no era evangelista, no era apóstol, no era un seguidor de Cristo y no estaba escribiendo ningún evangelio. Su referencia presupone que nuestro Señor Jesús era una persona conocida históricamente y que Santiago era identificado por su relación cercana a nuestro Señor. Más tarde, otra fuente importante es la del historiador romano Tácito, que tampoco era cristiano y que hablaba del cristianismo de una manera profundamente hostil. Escribió que Cristo había sufrido la pena capital durante el reinado de Tiberio por decisión de Poncio Pilato. También explicó que el movimiento cristiano, después de haberse extendido desde Judea, había llegado hasta Roma. Por tanto, tenemos fuentes cristianas muy tempranas, una fuente judía y una fuente romana hostil que sitúan a Jesús en un momento histórico concreto, bajo autoridades históricas concretas y relacionado con personas reales. Esto es lo contrario de no hay nada histórico, porque es pura historia. Además,
Fíjate, la arqueología además ha confirmado numerosos elementos del contexto en el que los evangelios sitúan a Jesús. El Museo de Israel conserva una inscripción con el nombre de Poncio Pilato y un osario atribuido al entorno del sumo sacerdote Caifás, dos personajes directamente relacionados con el relato de Jesús. Pues bien, estos hallazgos no prueban por sí solos cada frase de los evangelios, pero confirman que sus relatos se desarrollan dentro de un marco político, religioso y geográfico real. Entonces, Angélica también afirma que no existe una tumba de Jesús. En realidad, sí existe un lugar venerado desde la antigüedad como el sepulcro de Cristo, en el que se encuentra en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Yo entiendo que ella se refiere a que no hay un sepulcro con los restos de Jesús, pero es que obviamente no existen restos de huesos o de su cadáver enterrado en ninguna tumba, porque él, como dicen los evangelios, resucitó al tercer día. Además, la arqueología no puede colocar una etiqueta científica que diga: aquí estuvo indudablemente el cuerpo de Jesús de Nazaret. La arqueología, como ciencia, tiene límites, pero las investigaciones realizadas en el lugar han confirmado que bajo las estructuras posteriores permanecen restos de una antigua tumba excavada en la roca, situada en el lugar tradicionalmente identificado desde los primeros siglos cristianos. Y además, por tradición, sabemos que ese es el lugar donde Cristo estuvo sepultado y resucitó. Por tanto, tampoco es correcto afirmar que no existe tradición funeraria, ningún sepulcro y ningún lugar histórico asociado a su entierro, porque sí existe. Ahora bien, aquí debemos de ser muy, pero que muy precisos. Los cristianos no creemos que el cuerpo de Jesús se encuentre actualmente dentro de ese sepulcro, obviamente. Creemos que fue sepultado y, como decimos en el credo, al tercer día resucitó. Entonces, la inexistencia de una osamenta identificada como la de Jesús ¿demuestra automáticamente la resurrección? No. Y no necesitamos presentar un argumento tan débil. El Catecismo de la Iglesia reconoce expresamente que el sepulcro vacío, considerado aisladamente, no es una prueba directa de la resurrección, porque la desaparición de un cuerpo podría intentar explicarse de otras maneras. Sin embargo, el sepulcro vacío constituye un signo esencial cuando se contempla junto con las apariciones del resucitado y el testimonio de los discípulos. La argumentación cristiana no dice de manera simple. Por ejemplo, no encontramos los huesos, por tanto, resucitó. La argumentación es mucho más profunda, porque caeríamos en una falacia. Si no encontramos los huesos, por lo tanto, resucitó. Entonces, de cualquier fallecido, si no encontramos sus huesos, pues si seguimos esa falacia, pues tampoco, estaría resucitado igual que Cristo. Y eso no es cierto. No encontramos los huesos, por tanto, resucitó. Podemos caer en esa falacia, porque si no encontramos los restos de otra persona, tendríamos que afirmar igualmente de que esa persona resucitó. Y esa no es la prueba clave. La prueba clave fueron luego las apariciones y el testimonio que dieron sus discípulos. Entonces, Jesús fue crucificado y murió. Fue sepultado.
poco tiempo después, sus discípulos comenzaron a proclamar públicamente que el sepulcro estaba vacío y que lo habían visto vivo. ¿Ves? Testigos, pruebas oculares. Entonces, no realizaron esta proclamación en un país lejano y siglos después, no, sino en el mismo ambiente donde Jesús había sido ejecutado. Y fíjate, como dicen los evangelios, al tercer día, como él había prometido, no antes ni después, al tercer día de haber sido muerto en la cruz, nuestro Señor resucitó. Por tanto, los evangelios no presentan a unos discípulos predispuestos a inventar la resurrección. Los muestran derrotados. Así aparecen los discípulos. Aparecen derrotados, huérfanos de su maestro, asustados y desconcertados. Recuerden, cuando estaban en el aposento alto, tenían miedo de los judíos. Dice la Biblia que allí se escondían. ¿Por qué? Como he dicho, por miedo a los judíos. Algunos incluso dudaban cuando recibían el anuncio de la resurrección. Tomás se niega a creer si él no lo comprueba. Las mujeres encuentran el sepulcro vacío cuando acudían precisamente para completar los ritos funerarios, no porque esperaban encontrar a Jesús resucitado. La fe pascual no aparece en los relatos como el producto natural de una comunidad entusiasmada. Aparece como algo que irrumpe contra sus propias expectativas y transforma completamente su comprensión. Y fíjate que Jesús afirmaba que aunque este templo lo derribaran, él lo levantaría en 3 días. Jesús dio pistas a sus apóstoles para que entendieran que él tenía que sufrir, pero que la muerte no tenía la última palabra. Entonces, podremos aceptar o rechazar la interpretación cristiana de estos acontecimientos. La fe, como tú y yo sabemos, nos impone por la fuerza. Pero lo que no resulta históricamente serio es decir que no existe nada, cuando sí existe. Existen documentos, existen testimonios tempranos, existen fuentes cristianas, judías y romanas. Existen personas históricas relacionadas con Jesús. Existe un movimiento surgido inmediatamente después de su muerte. Existe una proclamación de la resurrección presente desde el comienzo y no añadida tardíamente. Existe un consenso académico extraordinariamente amplio sobre su existencia. Otra cuestión diferente es la autenticidad de una determinada reliquia. Angélica menciona una supuesta espina de la corona de Cristo y pregunta quién puede asegurar de dónde procede. Esa pregunta puede ser legítima. Una reliquia concreta puede poseer una documentación histórica fuerte, débil o incluso insuficiente. La Iglesia no obliga a creer que cada objeto presentado en cualquier lugar del mundo perteneció realmente a Jesús. Pero aunque se demostrara que una determinada espina es medieval o que fue atribuida erróneamente a la corona de Cristo, eso no afecta en absoluto a la existencia histórica de Cristo. Sería como descubrir que una espada atribuida a Julio César no era realmente suya y concluir a partir de ello que Julio César pues nunca existió. Eso no es serio, ¿verdad? La autenticidad de una reliquia y la existencia del personaje son dos cuestiones completamente diferentes. Pues yo espero haber respondido a esta cuestión, porque yo sé que muchos de ustedes sí habéis visto este video y yo agradezco a los hermanos que me lo enviaron, pues para que le diera respuesta, pues quedo muy agradecido porque obviamente puede haber personas que se puedan tragar el discurso de nuestra amiga Angélica. Gente que la admiran y pueden decir, ajá, fíjate lo que dice Angélica.
Pues es cierto lo que ella dice. No hay pruebas de ese Jesús histórico. Pues lamentablemente sí hay más pruebas de la existencia de Cristo que cualquier político o contemporáneo de nuestro tiempo. Hay infinidad de pruebas. Cristianas, romanas, judías, etcétera, etcétera, etcétera. Es que esto es así. Y así te lo hemos contado. Así que hermano, hermana, dale like si no lo diste antes, comparte este video y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.